Bienvenido a dos ejemplos de resolución de ecuaciones lineales en una variable que requieren múltiples pasos para resolver. Nuestro primer paso es simplificar el lado izquierdo, y el lado derecho de la ecuación tanto como sea posible. Entonces, mirando nuestra primera ecuación, queremos comenzar a simplificar los paréntesis o distribuir -7. Entonces, tendríamos -7 veces x o 7x, y luego -7 veces 10 es -70 o -70. Entonces, tenemos más 196. Note, en el lado derecho podemos seguir adelante y encontrar esta suma. 24 más 32 es igual a 56. Mirando hacia atrás en el lado izquierdo, también tenemos dos constantes. -70 más 196 es igual a 126. Entonces, esto se simplifica a 7x más 126 igual a 56. Y ahora, tenemos una ecuación básica de dos pasos. Entonces, para el siguiente paso, queremos aislar el término variable. Entonces, para deshacer esto más 126, restaremos 126 a ambos lados de la ecuación. Entonces, esto se simplifica a 0. Entonces tenemos 7x a la izquierda, y a la derecha 56 menos 126 es igual a -70. Y ahora, para el último paso, tenemos 7x pero nuestro objetivo es tener solo x. Y dado que 7x significa -7 veces x, para resolver x ahora dividiremos ambos lados entre -7. Entonces, el lado izquierdo se simplifica muy bien a 1x o solo x, y en el lado derecho, tenemos -70 dividido por -7, que es 10. Entonces, nuestra solución es x es igual a 10. Echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo. Nuevamente, el primer paso es simplificar el lado izquierdo, y el lado derecho tanto como sea posible, lo que una vez más significa que queremos comenzar eliminando los paréntesis o en este caso distribuyendo 8. Entonces, tendremos 8 veces x, que es 8x. 8 veces -2, que es -16. Entonces, tenemos -16 y luego -7 es igual a 25x menos 193. Mirando hacia atrás en el lado izquierdo, tenemos dos constantes aquí que podemos combinar. -16 menos 7 es -23. Entonces, aquí tenemos 8x menos 23 es igual a 25x menos 193. Observe que, en esta ecuación, el término variable está en ambos lados. Entonces, para resolver x necesitamos x en un lado. Entonces, podemos restar 25x en ambos lados o restar 8x en ambos lados. Y, como la mayoría de nosotros preferimos tener los términos variables en el lado izquierdo, vamos a restar 25x en ambos lados. Observe en el lado derecho, esto se simplifica a 0, por lo que ya no hay ningún término x a la derecha. A la izquierda, tenemos 8x menos 25x, eso es 17x y luego tenemos -23 igual -193. Nuevamente, ahora volvemos a una ecuación básica de dos pasos. Entonces, aislaremos el término variable deshaciendo la resta. Lo que significa que sumamos 23 a ambos lados de la ecuación. Entonces, esto sería 0. Entonces, tenemos 17x es igual a -193 más 23 es igual a -170. Y dado que 17x significa -17 veces x, nuestro último paso aquí es deshacer esta multiplicación dividiendo ambos lados por -17. Ahora simplificamos. Esto se simplifica a x o 1x. Y en el lado derecho -170 dividido por -17 es 10. Espero que hayas encontrado útiles estos dos ejemplos. _61B1F005067